así de esta manera vamos a dar comienzo al principio que hoy nos corresponde y que sería el último, y tiene que ver con el conocimiento. Hemos estado mirando una serie de principios que nos ayudarán, ¿no es cierto?, por supuesto, a ser un mejor líder y realizar con mayor eficacia nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Y uno de ellos, ¿no es cierto?, como este que estamos para considerar, tiene que ver con el conocimiento, o podríamos decir con adquirir, ¿no es cierto?, mayor posibilidades, mayor capacidad, destreza, ¿no? Es decir, aquel que está en la búsqueda, ¿no es cierto?, de la excelencia, como que procura mejorarse, ¿no es cierto?, hacer mejor las cosas. Y para eso, por supuesto que siempre tiene que estar viendo, ¿no es cierto?, mirándose a sí mismo, ¿no es cierto?, como que medir constantemente los logros, lo que estamos logrando, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y eso nos va a llevar a buscar, adquirir otras técnicas, así como en las áreas de la música, de la educación, de los trabajos, profesiones. Bueno, también lo que tiene que ver con el liderazgo, queremos hacer mejor las cosas. Estamos en búsqueda de la excelencia. Porque siempre escuchamos, ¿no es cierto?, que para Dios es lo mejor, ¿no? No solo por competencia, no es una competencia, por ser mejor que otros, sino para ser mucho mejor y más eficaz aquello que estamos haciendo. Por eso que siempre hay que reevaluar y mirar lo que hemos logrado, cómo lo hemos hecho, ¿no es cierto? Por eso que el conocimiento es lo que apuntala, ¿no es cierto?, la excelencia. Y si estamos midiendo constantemente, ¿no es cierto?, nuestro propio hacer, lo vamos comparando y saber que todavía, como dijo alguien, está bueno, pero podría estar mejor, ¿no? Es decir, y eso como que nos deja por ahí, si alguien nos dice así, y sí, ¿no es cierto?, por ahí estamos haciendo bien las cosas, pero podríamos hacerlo mejor o mejorar aquello que estamos haciendo, ¿no? Pero para eso se requiere, ¿no es cierto?, esfuerzo, dedicación y disciplina, ¿no? Quizás una persona mediocre o, bueno, siempre hace lo mismo, de la misma manera y no le importa por ahí el resultado, pero que bueno, porque como siempre se dice, nadie nació sabiendo, ¿no? Pero lo que hemos podido lograr ha sido porque el Señor nos ha ayudado, nos ha dado la gracia, pero porque hemos ido aprendiendo en el camino, ¿eh? Siempre recuerdo esa expresión, ¿no?, que el discípulo tiene un espíritu enseñable. Siempre está tratando, procurando de aprender. Hay un texto que yo me acordaba aquí en Eclesiastés, ya el capítulo 12, ya al final del libro, que justamente termina con estas palabras, ¿no? Y dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Pero me llamaba la atención cuando dice, cuanto más sabio, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Vemos que hubo un crecimiento, ¿no es cierto? Fue más sabio, y cuanto fue más sabio, tanto más pudo enseñar, ¿no es cierto?, sabiduría al pueblo y poder hacer escuchar, ahí hizo escudriñar, es decir, compartió aquello que estaba aprendiendo, aquello que sabía. Bueno, creo que esto es también, ¿no es cierto?, procurar ser más, para que podamos tanto más mejorar o hacer las cosas que el Señor nos ha dado, ¿no? Por eso que cuanto más preparados, ¿no? Yo notaba unas expresiones, ¿no es cierto?, como resumiendo, cuanto más preparados, menos preocupados. Cuanto más preparados, mejores resultados.
el hecho de estar preparados, capacitados, nos libera, ¿no? De tensiones, preocupaciones, porque estamos nerviosos. Uno ve muchas veces, ¿no es cierto?, cuando nos toca hacer algo y no tenemos mucha capacidad o mucha experiencia, y por supuesto nos ponemos nerviosos, ¿no es cierto? Pero cuando alguien sabe lo que está haciendo, ¿no? Está tranquilo, está confiado porque está seguro de su capacidad, de su habilidad, ¿no? O de aquello. Por supuesto que siempre tenemos que mirar que no es nuestra, ¿no es cierto?, sino del Señor, que nos hace, como dice la palabra, no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene del Señor. Él es el que nos habilita, Él es el que nos capacita. Si Él nos llamó, Él nos va a capacitar. Ahora, yo tengo que procurar también buscar las formas, buscar las herramientas para que nos ayuden también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay premio a la ignorancia. No puedo excusarme y bueno, y yo no sé, yo no sé. Bueno, si no sabes, o si no sabemos, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que buscar, tenemos que aprender, tenemos que informarnos, tenemos que indagar, buscar, preguntar, asesorarnos en aquello que estamos, bueno, yo no lo sé, bueno, pero ¿y qué haces con eso? No tiene que ser una excusa. A mí, por ejemplo, siempre lo recuerdo, porque muchas veces, y hasta el día de hoy, perdón, hasta el día de hoy me preguntan algo y por ello no lo sé. Y no me comprometo a dar una respuesta así nomás a la ligera, sino que, bueno, digo, por el momento, mire, no sé, pero lo voy a averiguar y lo voy a contestar. Así siempre fui. En los comienzos recuerdo que me preguntaban algo acerca de, no sé, de los jóvenes o de algún tema o de alguna doctrina. Bueno, yo no me quedaba con que no sé, sino que quizás eso me inquietaba y me llevaba a buscar en la Biblia, a buscar acá, a buscar allá, a preguntar, a hablar con uno, con el otro, a inclusive a comprarme quizás algún material que hablara sobre el tema para yo tener la certeza de que sabía. Y ya a la próxima o cuando lo veía podía decirle, tengo una respuesta más o menos a la inquietud que me había planteado. Pero ¿por qué? No me quedé con que no sé, sino que traté de buscar, ¿no? Lo mismo me pasaba, un ejemplo, cuando estaba ahí, estábamos tocando la música, tocaba la guitarra y por ahí, como a veces pasa, el pastor se le ocurre cantar alguna canción que no la sabemos y, y bueno, quedamos ahí, ¿no es cierto? Como que no la sabíamos. Pero, ¿sabe qué? A la próxima reunión, si esto era un martes, para el jueves, o si era el jueves, yo para el domingo, yo ya la sabía la canción. No me quedaba con que, bueno, yo no la sé esa, sino que buscaba tratar de aprenderla, por si por ahí se le ocurría cantarla de vuelta. Siempre fue así, tratando de buscar, ¿no? Por eso le decía yo a los músicos, no es una excusa decir no sé, ya pasó tantos días, la buscaste, la aprendiste, la escuchaste. No, bueno, se quedaron allí, ¿no es cierto? Por eso que cuando conocemos y adquirimos conocimientos, habilidades y capacidades, por supuesto estamos menos preocupados y va a darnos mejores resultados, ¿no? Vamos a estar más tranquilos, qué bueno, ¿no? Y siempre, ¿no es cierto? Tenemos, como dije, tenemos que estar dispuestos a aprender de todo. Aprender de los comentarios, aprender de los consejos y, ¿por qué no?, aprender de las críticas. A nadie por ahí como que le gusta, ¿no? A veces dice, es una crítica constructiva, te dicen, pero te lo dicen. Por eso que las críticas, aún las más fuertes, ¿no es cierto? Quizás las que más nos duelen, ¿no es cierto? Pero siempre hay algo de verdad en las críticas. Siempre hay algo que podemos sacar
y decir, es verdad, podría estar haciéndolo mejor en algún aspecto, ¿no es cierto? Preguntar a los superiores también es otro, ¿no? A los que están encima o por sobre nosotros es otra manera de buscar, ¿no es cierto?, la excelencia, de hacer mejor las cosas. Preguntando, buscando consejo, buscando, como dice la palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala al Señor. Y por último, ¿no es cierto?, como decía allí, nosotros tenemos que ser ejemplo, ¿no?, de eso, de que quizás alguien nos vio crecer, ¿no es cierto? Todos tenemos a alguien que nos ha visto crecer. Y qué bueno que nosotros también seamos para los hermanos del grupo, los hermanos de la iglesia, los compañeros, puedan ver que hay un crecimiento, ¿sí? Hay una adquisición, ¿no es cierto?, de conocimiento, de capacidad de parte del Señor. Que no hemos sido, ¿no es cierto?, que no ha sido por nosotros, ha sido la sabiduría que nos da el Señor. El año pasado, justamente creo que fue en Floresta que estábamos compartiendo un poquito y unas palabras del pastor, y él me decía, ¿no es cierto?, me atrevo así a contar esto, estábamos allí en los días especiales de Floresta y habíamos varios compañeros y varios habíamos estado allí, acá en Mar del Plata, en la imprenta, haciendo algunas tareas, trabajos, y el pastor, después charlando, decía que se había puesto a repasar un poco y pensaba en algunas vidas, como el hermano Walter Macioni, pensaba en mí y algún otro, ¿no es cierto? Y hoy quizás los veía, el desarrollo del tiempo, veía cómo Dios nos había levantado, capacitado, nos había dado la gracia, cómo habíamos crecido. Pero se acordaba de cuando llegamos, cuando comenzamos, y quizás no sabíamos nada y estábamos allí colaborando. Quizás no sabíamos mucho. Yo me acuerdo que lo primero que empecé a hacer fue a cebar unos mates ahí a los que estaban trabajando en la imprenta y luego a tratar de ordenar, de limpiar, pero nada más, ¿no? Trataba de ayudar en algo. Después empecé a usar alguna que otra máquina o aprender a intercalar, a doblar, bueno, a brochar, algunos trabajitos. Pero quizás han pasado tantos años de eso, ¿no? Tantos años. Y hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos podido, con la ayuda del Señor y por supuesto la formación y el aprendizaje que aún nos han dado el ministerio, hemos podido adquirir esos conocimientos, adquirir la gracia, la sabiduría para poder estar sirviendo al Señor en aquello que Él nos capacitó, en aquella gracia que Él nos ha dado a cada uno. Así que, querido hermano, te animo a que puedas seguir creciendo, como dice la palabra del Señor. Está firme, constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Espero que todos estos principios les hayan sido de bendición, de fortaleza y edificación para sus vidas. Que Dios les bendiga.